Los científicos acaban de descubrir algo realmente interesante y sorprendente en relación con eventos apocalípticos. El libro del Apocalipsis contiene todo lo que se pueda imaginar y más, pero, ¿qué sucede cuando uno de esos eventos del fin del mundo descritos en el Apocalipsis es validado por la ciencia? Vamos a ver si eso es lo que la NASA acaba de hacer. La NASA está planeando un escenario de día del juicio final, con un asteroide que tiene un 72% de probabilidad de impactar la Tierra en 14 años. El artículo continúa diciendo, ¿y si un asteroide nunca antes visto, viniendo en nuestra dirección, estuviera a punto de chocar con la Tierra? Ese es el escenario hipotético que los astrónomos de la NASA probaron en una simulación reciente, en la que los oficiales intentaron planificar para un asteroide con un 72% de probabilidad de impactar la Tierra en solo 14 años. Ahora, el motivo por el cual este desarrollo de la NASA está intrigando a los cristianos es por la profecía del Ajenjo. Esta profecía bíblica está descrita en el capítulo 8 del Apocalipsis y presagia un evento catastrófico que traerá una devastación incalculable a la tierra y a sus habitantes. La imagen pintada por esta profecía es sombría y apocalíptica. Según ella, una estrella cae del cielo. Otras traducciones de la Biblia la llaman una gran montaña, y esa montaña, esa estrella, está ardiendo intensamente. Cuando aparece en los cielos, anuncia un tiempo de gran tribulación. Su caída en la Tierra marca el inicio de una secuencia aterradora de eventos. Al impactar la Tierra, el ajenjo libera un efecto tóxico, las aguas que sustentan la vida se contaminan y se vuelven amargas. De hecho, un tercio del agua del planeta se vuelve no apta para beber. No es solo una cuestión de sabor amargo, el agua será venenosa. Imagina un escenario en el que un tercio de la población mundial no tenga acceso a agua potable. El caos sería inevitable. La devastación en ríos, lagos y océanos afectaría a millones de vidas. Los cuerpos de agua antes cristalinos se transformarían en pozos de desesperación. Esta es solo una profecía que ocurrirá durante el periodo de tribulación, pero para entender el fin del mundo, es necesario mirar el libro del Apocalipsis en su totalidad y no concentrarse en un solo juicio. El Apocalipsis nos advierte que ocurrirán muchos eventos sobrenaturales y apocalípticos, la ira de Dios, eventos sobrenaturales, cambios extremos en el clima y mucho más. Ahora, si las previsiones de la NASA serán o no precisas, eso aún está por verse, pero el mensaje que me gustaría dejar hoy es lo que la Biblia dice en 1 Pedro 4, 7, pero el fin de todas las cosas se acerca, por tanto, sed sobrios y velad en oración. Lo primero que destaca es que Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, es decir, está a la puerta, estamos al límite, por así decirlo. Esto debería llamar inmediatamente tu atención, ya que Pedro continúa diciendo, sed sobrios y velad en oración. Creo que cuando la Biblia nos dice que seamos sobrios, significa tener una mente equilibrada y autocontrol, ser serios en nuestra relación con Dios, fieles al Señor y vivir una vida justa, pues el fin de todas las cosas está cerca. Lo más interesante en las palabras de Pedro es que nos llama a ser sobrios y vigilantes en la oración. Esta vigilancia no es solo una postura pasiva, sino activa, ya que sugiere que algo precioso y esencial puede ser adquirido cuando oramos. Si Pedro nos instruye a ser serios en la oración, esto significa que hay conquistas, victorias espirituales y bendiciones que se pueden alcanzar a través de nuestra dedicación en la oración. En tiempos tan inciertos como los que vivimos hoy, surge la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu conexión con Dios en medio de este torbellino de eventos globales que nos envuelven en temores de guerras y conflictos? ¿Cómo estás manteniendo tu vida de oración cuando somos testigos de cómo Dios está siendo sistemáticamente removido de las esferas públicas, de las escuelas, de las instituciones? En este periodo en que tantos se están alejando de la fe, en que muchos están recurriendo a enseñanzas falsas y engañosas, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Aún es fuerte? ¿Estás resistiendo las tentaciones que distraen tu mente y tu corazón? ¿Tu vida de oración sigue siendo vigorosa y persistente, o ha debilitado ante las luchas y tribulaciones diarias? La verdad es que existe una conexión clara entre los últimos días y la vida de oración. Pedro hizo esta conexión, y Jesús también reforzó esta verdad en sus enseñanzas. En Lucas 21, 34-36, Jesús nos advierte que no nos dejemos sobrecargar con los placeres de este mundo o las preocupaciones de la vida, pues el fin vendrá de repente, como una trampa. En el versículo 36, Él nos advierte, estén siempre atentos y oren para que ustedes tengan fuerza. Esto nos muestra que la oración es nuestra fuente de fuerza. Es absolutamente necesaria para mantenernos firmes cuando lleguen los tiempos difíciles. Necesitamos orar, ya que Jesús nos advirtió que, sin la oración, nuestros corazones pueden volverse pesados y afligidos por las dificultades de la vida, alejándonos de la fe y de la esperanza que tenemos en Él. Hay una tormenta en el horizonte, un periodo de tribulación. Apocalipsis 12:12 nos da un vistazo a esta realidad, por eso, alégrense, cielos, y ustedes que habitan en ellos. Pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, lleno de furia, sabiendo que le queda poco tiempo.
El diablo sabe que su tiempo está acabando, y por eso viene con toda su fuerza, lleno de ira, buscando destruir todo lo que pueda. Está atacando a los creyentes, tratando de llevarlos de vuelta al pecado y a la apatía espiritual. Está destruyendo familias, hogares, y viene para robar, matar y destruir. Es por eso que la vida de oración no puede ser descuidada. Necesitamos la protección y el fortalecimiento que solo Dios puede dar. Sin embargo, la Biblia nos ofrece esperanza y seguridad. Isaías 59, 19 nos dice: cuando el enemigo venga como una corriente de agua, el Espíritu del Señor levantará contra él un estandarte. Esto significa que, cuando el enemigo intente invadir tu vida con dificultades, desesperación o tentaciones, el Señor se levantará como una fortaleza inquebrantable. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, pues Jesús es tu libertador, tu refugio y tu defensa. No importa cuán grande sea la inundación de problemas que el diablo intente traer, Dios está en control, y Él levantará un estandarte de protección contra toda amenaza. Jesús es el terreno elevado donde puedes mantenerte seguro, Él es tu fortaleza impenetrable. Ahora, cuando miramos hacia el pasado, a menudo escuchamos expresiones como los buenos y viejos tiempos. Las generaciones anteriores siempre creyeron que los días en que vivieron eran mejores que los actuales. Nuestros abuelos, por ejemplo, recuerdan con cariño los tiempos en que la vida era más simple, más conectada con los valores espirituales y familiares. Nuestros padres hablan de la misma manera, mirando al mundo actual con la sensación de que las cosas han perdido el brillo, la moralidad y el respeto que existían en su juventud. Sin embargo, independientemente de cómo eran los tiempos pasados, el presente nos enfrenta a desafíos espirituales únicos. Este es el momento en que necesitamos fortalecer nuestra vida de oración, no para aislarnos de las dificultades, sino para enfrentarlas de frente, con la confianza de que el Señor está a nuestro lado. Nuestra vida de oración debe ser una arma poderosa contra las fuerzas que intentan derribarnos. Ya sea en las tribulaciones que surgen en la sociedad, en las presiones de la vida cotidiana, o en las batallas espirituales que enfrentamos, la oración es lo que nos mantiene conectados al poder y a la presencia de Dios. Por lo tanto, la pregunta permanece: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Es vigorosa y constante, o necesita ser reavivada? En Mateo 24, 37-38, Jesús hace una comparación poderosa entre los días de Noé y los días que precederán su segunda venida. Él menciona que, en los días anteriores al diluvio, las personas vivían sus vidas cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose y entregándose a los placeres de este mundo, hasta que, de repente, llegó la destrucción. Esto es una clara advertencia sobre cómo la humanidad puede volverse insensible a las señales de Dios y a la necesidad de vivir de acuerdo con los principios divinos. Si miramos a la sociedad hoy, surge la pregunta: ¿estamos moral y espiritualmente en mejor estado que la generación de Noé? ¿O, por el contrario, estamos en declive? Noé vivió en una época de corrupción extrema, donde la maldad dominaba continuamente el corazón humano, como describe Génesis 6, 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo mal. Cuando comparamos esto con los días actuales, vemos muchos paralelos. A pesar de los avances tecnológicos y sociales, el pecado también se ha multiplicado, y a menudo de maneras más sofisticadas y accesibles. La tecnología moderna ha facilitado la difusión de comportamientos inmorales y destructivos. La pornografía, la violencia, el materialismo y la glorificación de estilos de vida contrarios a la palabra de Dios son promovidos diariamente por los medios de comunicación, las celebridades y el entretenimiento. Las plataformas digitales han permitido que el pecado sea glorificado y normalizado de formas que no eran posibles en generaciones anteriores. La generación actual está, sin duda, bombardeada por tentaciones que antes no existían. Jesús usó los días de Noé como una advertencia, no como un recuerdo nostálgico de los buenos tiempos. Él destacó que la generación antes del diluvio estaba tan inmersa en su vida diaria y en sus placeres que no percibió las señales de la destrucción inminente. Esto sirve como una advertencia para nosotros: no debemos ser complacientes ni ignorar las señales a nuestro alrededor. Si estamos atentos, podemos discernir que estamos viviendo tiempos similares a los que precedieron al diluvio. La corrupción y la violencia de los días de Noé están descritas en Génesis 6, 11-12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La maldad de la época era tan grande que Dios decidió reiniciar su creación. Ahora, mira los días actuales: la corrupción, la violencia y la inmoralidad están en todos los rincones de la sociedad. Ya sea en las guerras, en los crímenes violentos, o en las injusticias que vemos a diario, el mundo de hoy se asemeja mucho al escenario descrito antes del diluvio. Sin embargo, en medio de todo esto, Noé se destacó como alguien que caminaba con Dios. Era justo e íntegro en su generación, un hombre que eligió la rectitud en un mundo corrompido. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque, a pesar de toda la maldad a su alrededor, se mantuvo fiel.
Esto nos lleva a una reflexión: nosotros, como cristianos, ¿estamos caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Noé? ¿Estamos resistiendo a las presiones de un mundo que abraza el pecado? ¿O nos estamos dejando influenciar por las mismas cosas que alejan a la humanidad de Dios? El ejemplo de Noé nos recuerda que, incluso en medio de la maldad, Dios busca a aquellos que son fieles. No desea destruir a todos, sino reconciliar al hombre con él. Su deseo es que los pecadores vuelvan a la justicia, y Él nos ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de vivir una vida que lo glorifica, a pesar del caos que nos rodea. Jesús nos advierte sobre los días de Noé para que podamos estar preparados, y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy. La palabra de Dios a menudo contrasta con los valores del mundo moderno. Lo que Dios defiende, el mundo rechaza. Lo que Jesús representa, el mundo frecuentemente ridiculiza. Muchos han sido cegados por la búsqueda desenfrenada de poder, riqueza y placer, sin darse cuenta de que esto los aleja de Dios. El amor al dinero y a las cosas materiales ha alimentado muchos de los problemas del mundo, y esto es exactamente lo que la Biblia nos advirtió en 1 Timoteo 6 y 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El pecado puede haber sido prevalente en los días de Noé, pero hoy está exacerbado por la tecnología, la cultura del entretenimiento y una sociedad que se aleja cada vez más de Dios. A pesar de esto, hay esperanza para aquellos que, como Noé, eligen caminar con el Señor. En medio de la corrupción y la violencia, podemos optar por vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, permaneciendo fieles y vigilantes, sabiendo que la vuelta de Cristo está cada vez más cerca. Cuando el amor al dinero se vuelve tan intenso que estás dispuesto a hacer cosas inmorales y antiéticas, ese dinero se convierte en un ídolo. Cuando alguien está dispuesto a engañar, perjudicar o explotar a otros simplemente para obtener ganancias, el dinero se convierte en una obsesión y un falso Dios. La idolatría del dinero también se manifiesta cuando una persona está dispuesta a caer a niveles de degradación, como participar en pecados que implican a otras personas, solo para ganar más. En ese momento, el dinero no solo controla tus acciones, sino que también corrompe la moral y los valores espirituales. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Corintios 4, 3-4, donde la versión amplificada declara que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio. El enemigo desea mantener a las personas alejadas de Cristo, cegándolas a la verdad que libera y salva. Quiere que Dios sea tratado con desdén, como si fuera una solución de emergencia, buscado solo cuando hay necesidad y olvidado en tiempos de abundancia. Esta actitud de indiferencia espiritual es una forma de ceguera, una trampa que mantiene a las personas distantes de una relación profunda con Dios. Sin embargo, a pesar de esta descripción del diablo como el Dios de este mundo, es importante recordar que él tiene límites. El diablo no es todopoderoso, y su control sobre el mundo es restringido. No es el dueño de la tierra, o opera dentro de fronteras determinadas por Dios, quien es soberano. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, no puede conocer todo, y su poder no es infinito. Dios aún tiene la última palabra en todas las cosas. Apocalipsis 12 y 12 nos recuerda que el tiempo del diablo es corto, y él actúa con gran furia porque sabe que su fin está cerca. Por eso, busca destruir lo máximo que pueda antes de que su reinado limitado termine. Sin embargo, como creyentes, tenemos una esperanza firme. Hebreos 12, 2 nos anima a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él soportó la cruz, venció la vergüenza y está sentado a la derecha de Dios, en el trono celestial. Stone nos recuerda que, a pesar de los intentos del diablo de cegarnos o alejarnos de Dios, nuestra victoria está en Cristo. Él ya ha vencido al enemigo, si permanecemos firmes en él, seremos más que vencedores. Por eso, debemos desprendernos de la idolatría del dinero y de todas las formas de tentación que el diablo usa para distraernos de nuestra verdadera fuente de seguridad y esperanza, Jesucristo. Te animo a mantener el enfoque firme en él. La Biblia nos advierte sobre la influencia del enemigo, como vemos en 2 Corintios 4, donde dice que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, impidiéndoles ver la luz del Evangelio. Esto nos alerta sobre el poder y la influencia del diablo en el mundo, aunque muchos no lo perciban. Él moldea pensamientos, opiniones y patrones sociales, influyendo en la forma en que funciona el mundo, especialmente en áreas como el dinero y el poder. El dinero se ha convertido en el dios de muchas personas y corporaciones. Para ellos, todo gira en torno a las ganancias y al poder financiero. Grandes empresas monitorean nuestros hábitos, nuestras elecciones e incluso venden nuestros datos, todo en busca de más dinero. Se mueven únicamente por el lucro, sin importar las implicaciones morales o espirituales. Este es el poder que ejerce el Dios de este mundo, cegando a las personas para que no se den cuenta de que el dinero se ha convertido en un ídolo. Sin embargo, la Biblia es clara al advertirnos que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6 y 10. No es el dinero en sí lo que es maligno, sino el amor excesivo por él, que lleva a las personas a sacrificar sus principios y su fe.
El diablo usa esta ceguera para alejar a muchos de Dios, y ellos no se dan cuenta de que están sirviendo al dinero en lugar de servir a Cristo. Por lo tanto, debemos recordar constantemente fijar nuestros ojos en Jesús. Cuando Él es el enfoque, el dinero, el pecado y las tentaciones pierden su poder sobre nosotros. El diablo no puede cegarnos cuando estamos firmes en la luz de Cristo. Otro ejemplo de cómo el Dios de este mundo ciega a los incrédulos es el siguiente: la Biblia nos instruye claramente a huir de la inmoralidad sexual, afirmando que los fornicadores, adúlteros y los sexualmente impuros no heredarán el reino de Dios. Esta es una directriz directa e incuestionable que nos orienta a vivir de acuerdo con los estándares morales establecidos por Dios. Sin embargo, si miramos el mundo que nos rodea, especialmente en Internet, veremos una realidad alarmante. ¿Cuál es el tipo de contenido más buscado en línea? Contenidos sexualmente explícitos, que se oponen directamente a la palabra de Dios. Un estudio realizado por el sitio Covenant Eyes reveló que alrededor del 30% del contenido disponible en Internet es pornografía. Este número es extremadamente significativo y preocupante, ya que indica que casi un tercio de lo que se consume en línea promueve la impureza sexual y va en contra de las enseñanzas bíblicas. Lo más triste es que el número de visitantes a estos sitios se cuenta en miles de millones, reflejando una aceptación masiva y un involucramiento profundo con este tipo de material. Este escenario ilustra de manera clara y contundente el trabajo del Dios de este mundo, que, según la Biblia, es el responsable de cegar a los incrédulos y desviar su atención de los verdaderos valores espirituales. La verdad es que, en medio de esta realidad, el mundo necesita urgentemente de creyentes que estén verdaderamente llenos de Cristo y del Espíritu Santo. Necesitamos individuos que puedan ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como se nos enseña en las Escrituras. Nuestra misión no es solo conocer la palabra de Dios, sino vivir de manera que la luz de Jesús brille a través de nosotros, impactando al mundo que nos rodea. No hemos sido llamados para odiar o juzgar a los demás, sino para amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, según el mandamiento de Jesús. Este amor, que la Biblia menciona, solo puede manifestarse plenamente cuando recibimos la presencia transformadora de Jesucristo en nuestras vidas. Los incrédulos pueden estar cegados por el Dios de este mundo, pero, como cristianos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos desbordando con el amor de Jesucristo. Nuestra vida debe ser una demostración tangible de ese amor, al punto de que aquellos que están en tinieblas se vean confrontados con la verdad, en consecuencia, encuentren el camino hacia la vida eterna. Por lo tanto, es crucial que dediquemos nuestro tiempo y energía a la búsqueda constante del Señor. A medida que buscamos conocerlo más profundamente, adquirimos una mayor comprensión de la verdad. Y, cuanto más conocemos la verdad, más capacitados estamos para identificar y resistir los engaños que proliferan a nuestro alrededor. En última instancia, nuestro compromiso con Dios y con el estudio de su palabra es fundamental para que podamos ser efectivos en nuestra misión de reflejar su luz en un mundo que tanto la necesita.